La noche del 29 de noviembre de 1981. El cielo sobre la isla Catalina estaba cubierto por un velo de nubes pesadas, como si la naturaleza misma presintiera una tragedia. En las aguas oscuras del Pacífico, el yate Splendor se mecía suavemente, iluminado apenas por las luces dispersas que parecían perderse en la negrura infinita. Dentro de esa embarcación se encontraba una de las actrices más queridas y admiradas de Hollywood, Natalie Wood, la mujer que había conquistado corazones desde niña y que a sus 43 años aún brillaba como una estrella y imposible de apagar. Aquella noche, junto a ella estaban dos hombres que marcarían para siempre la historia de este misterio. Su esposo, el actor Robert Wagner, y el también reconocido Christopher Walken, compañero de reparto en la película Brainstorm. Lo que en apariencia debía ser una velada tranquila entre amigos, se transformó en el origen de uno de los casos más oscuros y perturbadores de la industria cinematográfica. Horas después, el cuerpo de Natalie Wood sería hallado flotando en el mar, vestida con un camisón blanco y una chaqueta de plumas rojas. Sus ojos, ya sin vida, parecían guardar un secreto que el mundo entero intentaría descifrar durante más de 4 décadas. La primera versión oficial habló de un accidente. Que Natalie, intentando asegurar un bote auxiliar, resbaló y cayó al agua, pero desde el primer momento, demasiadas piezas no encajaban, demasiadas voces susurraban versiones contradictorias, y demasiadas miradas evitaban dar respuestas. Los tabloides explotaron con titulares sensacionalistas. La princesa de Hollywood muere en el mar, un accidente que nadie entiende. Las últimas horas de Natalie, y aunque la prensa pintaba un escenario de tragedia fortuita, entre bastidores los rumores eran más oscuros. Peleas, gritos, celos, discusiones violentas que habrían estallado en la cubierta del yate justo antes de su desaparición. Robert Wagner, devastado ante las cámaras, sostuvo siempre que fue un accidente. Sin embargo, las sombras de la duda comenzaron a rodearlo rápidamente. ¿Por qué cambió de versión tantas veces en su declaración? ¿Por qué los testigos escucharon gritos femeninos pidiendo ayuda desde el agua aquella noche, pero nadie salió a socorrerla? ¿Y qué papel jugó Christopher Walken, el hombre que presenció todo y decidió callar durante años? La vida de Natalie había sido un escaparate de glamour y éxito, pero también de miedos íntimos y cicatrices ocultas. Desde pequeña, ella había confesado su terror irracional al agua, una fobia alimentada por un recuerdo de infancia, cuando una vidente le dijo que moriría ahogada. Natalie nunca olvidó esa profecía y la mencionó más de una vez a sus amigos más cercanos. Por eso, la idea de que hubiera salido sola en plena noche, intentando maniobrar un bote, resultaba tan absurda como escalofriante. Con el paso de los años, la versión oficial del accidente comenzó a resquebrajarse. Nuevos testigos aparecieron. Antiguos tripulantes del yate hablaron en voz baja. Y la policía, presionada por inconsistencias en los reportes, se vio obligada a reabrir el caso. El misterio se transformó en leyenda, y la leyenda en un rompecabezas que parecía no tener solución. En cada aniversario de su muerte, flores eran arrojadas al mar en su memoria, mientras los fanáticos pedían justicia y Hollywood prefería guardar silencio. El nombre de Natalie Wood dejó de ser únicamente sinónimo de belleza y talento. Se convirtió en el emblema de un enigma irresuelto, en la herida abierta de una industria que vive del brillo, pero que oculta sombras terribles. Durante más de 40 años, los susurros siguieron creciendo. ¿Fue realmente un accidente o un crimen silenciado por el poder y las influencias de Hollywood? ¿Qué secretos guardaron Robert Wagner y Christopher Walken en su pacto de silencio? ¿Y por qué las autoridades evitaron profundizar en las contradicciones desde el principio? Hoy, después de 44 años, el misterio de Natalie Wood regresa con una fuerza devastadora, no solo porque la investigación fue reabierta con nuevas pruebas, sino porque lo que se ha revelado es mucho más oscuro de lo que imaginábamos. La verdad ya no puede ser callada. Las piezas empiezan a encajar, pero lo que dibujan es un cuadro sombrío, perturbador y casi imposible de aceptar.
El caso Natalie Wood no es solo la historia de una actriz que murió demasiado joven, es también el espejo roto de Hollywood. El glamour hecho añicos, los secretos enterrados bajo capas de lujo, las pasiones desbordadas que acaban en tragedia. Y ahora, con cada nueva revelación, sentimos que no estábamos preparados para enfrentar la magnitud de lo que realmente ocurrió aquella noche. Porque detrás de las luces, detrás de los aplausos, detrás del mito, lo que se esconde es una verdad incómoda. La de una mujer que gritó en la oscuridad, y a la que nadie quiso escuchar. Las horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Natalie Wood fueron un torbellino de versiones, confusiones y silencios incómodos. En teoría, la policía del condado de Los Ángeles llegó a la conclusión de que había sido un trágico accidente. La actriz, tras beber demasiado, habría decidido salir sola a maniobrar el bote auxiliar dinghy. Al perder el equilibrio, cayó al agua sin poder regresar a bordo. El frío, el alcohol y su conocida fobia al mar habrían hecho imposible que sobreviviera, pero apenas se rascaba la superficie de esa historia, todo parecía tambalearse. En primer lugar, el testimonio del capitán del yate, Dennis Davern, nunca coincidió del todo con el de Robert Wagner. Mientras el actor afirmaba que se trató de un accidente infortunado, Davern insinuaba que esa noche hubo una discusión feroz entre Wagner y Natalie. Una pelea que se escuchó desde varias partes de la embarcación. Hubo gritos, hubo portazos, y luego, silencio, recordaría más tarde. Los vecinos de los muelles, pescadores y residentes de la isla Catalina reportaron haber escuchado la voz de una mujer pidiendo ayuda desesperadamente en mitad de la noche. ¡Ayuda! ¡Ayuda a alguien! ¡Por favor!, gritaba la voz femenina, según al menos 2 testimonios recogidos. Sin embargo, la guardia costera fue alertada demasiado tarde. El cuerpo de Natalie apareció flotando varias horas después, a escasos metros del yate, con mortones en brazos y piernas que nadie supo explicar con claridad. Christopher Walken, por su parte, adoptó el silencio como estrategia. El actor, incómodo ante la avalancha mediática, declaró lo mínimo y desapareció del foco público. Durante décadas se negó a dar entrevistas profundas sobre lo ocurrido, alimentando aún más el halo de misterio que envolvía aquella noche. Muchos se preguntaban, ¿qué vio Walken exactamente? ¿Qué secretos decidió enterrar en su memoria? Mientras tanto, Robert Wagner se presentó como un viudo desconsolado. Derramó lágrimas frente a las cámaras, habló del amor de su vida y repitió que todo había sido un accidente terrible. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos de sus cambios en la versión oficial generaron suspicacias. En 1981, dijo que estaba en su camarote cuando Natalie desapareció. Años más tarde, reconoció que sí hubo una discusión esa noche, aunque la minimizó, asegurando que eran simples tensiones maritales. Cada ajuste en su relato era como un golpe más al cristal de la verdad, hasta convertirlo en un espejo roto en 1000 pedazos. El expediente policial de la época resultó llamativamente escueto, pese a los testimonios, pese a las inconsistencias. El caso fue cerrado como un accidente en apenas unas semanas. Los medios, ansiosos de escándalos, pero también temerosos de enfrentarse a un actor tan influyente como Robert Wagner, se conformaron con la versión oficial. Hollywood guardó silencio. La muerte de Natalie Wood se archivó como una tragedia sin culpables. Pero la memoria colectiva no olvidaba. En cada documental, en cada reportaje, las preguntas volvían a resurgir. ¿Cómo era posible que una mujer con pánico al agua saliera sola, en plena noche, sin luces, a manejar un bote? ¿Por qué nadie escuchó las supuestas súplicas de ayuda? ¿Y por qué los mortones en su cuerpo no fueron investigados a fondo? Décadas más tarde, la presión de los fanáticos, de periodistas independientes y del propio capitán Davern obligaron a las autoridades a reabrir la investigación. En 2011, 30 años después de la tragedia, el caso Natalie Wood regresó a los titulares. Y esta vez, el tono era muy distinto. La causa de muerte se modificó de accidente a indeterminada.
Un pequeño cambio semántico, pero de consecuencias devastadoras. El sheriff del condado de Los Ángeles declaró públicamente que había inconsistencias en los testimonios y que nuevas pruebas ameritaban una revisión completa. De repente, Robert Wagner pasó de ser un viudo desconsolado a ser considerado persona de interés en la investigación. Aunque nunca fue acusado formalmente, el peso de la sospecha cayó sobre él con una fuerza brutal. La reapertura del caso sacó a la luz nuevos detalles. El alcohol corría en abundancia aquella noche. La pelea entre Wagner y Walken, según Davern, fue por los celos enfermizos del primero hacia la relación profesional entre Natalie y su compañero de reparto. Los gritos escuchados por testigos ya no podían ser ignorados. La narrativa de un accidente fortuito se desmoronaba. Mientras tanto, la figura de Natalie Wood se transformaba en un mito trágico. Su belleza, su talento y su prematura muerte la convirtieron en un ícono al nivel de Marilyn Monroe o Grace Kelly. Pero a diferencia de ellas, el misterio de su final permanecía abierto, con más preguntas que respuestas. El público, fascinado y horrorizado a la vez, siguió cada giro del caso con obsesión. Los programas de televisión invitaban a expertos en criminología, a amigos íntimos de la actriz, a marineros de la isla Catalina. Cada voz añadía una pieza, pero el rompecabezas parecía interminable. La imagen de Natalie, flotando en el mar, seguía siendo un fantasma imposible de ignorar. En 2018, el caso volvió a los titulares con fuerza. Las autoridades confirmaron que habían interrogado nuevamente a Robert Wagner y que sus respuestas continuaban siendo inconsistentes. El sheriff incluso declaró que Wagner había evitado colaborar plenamente con la investigación, una afirmación demoledora que alimentó aún más las teorías de un encubrimiento. Lo que comenzó como un accidente cerrado en silencio se había convertido en un símbolo de impunidad. Para los fanáticos de Natalie Wood, la justicia nunca llegó. Para su familia, el dolor se transformó en rabia. Para Hollywood, la historia era una mancha imborrable en su memoria. Hoy, después de 44 años, las revelaciones más recientes apuntan a un desenlace mucho más oscuro de lo que el público estuvo dispuesto a aceptar en 1981. Porque quizá aquella noche no se trató de un simple accidente, sino de algo mucho más siniestro, una mezcla de celos, violencia y silencio que terminó por arrebatarle la vida a una de las estrellas más brillantes de la pantalla. Y la pregunta sigue flotando en el aire, como un eco imposible de apagar. ¿Qué ocurrió realmente en el yate Splendor? Durante años, la sombra del silencio fue más fuerte que cualquier intento de verdad. Sin embargo, el tiempo, lejos de enterrar el caso de Natalie Wood, lo transformó en un grito que nunca se apagó. Y en la última década, ese grito empezó a resonar más alto que nunca. Las investigaciones reabiertas revelaron detalles que, en los años 80, habían sido minimizados o directamente ignorados. Uno de los más escalofriantes fue el informe forense revisado en 2012. Los mortones encontrados en los brazos y piernas de Natalie no parecían coincidir con un simple accidente. Los peritos aseguraron que eran compatibles con forcejeo o con una caída provocada. Es decir, había señales físicas de que alguien pudo haber intentado detenerla o incluso empujarla. La conclusión oficial cambió de manera devastadora. Ya no se trataba de un accidente fortuito, sino de una muerte sospechosa. Aquella palabra, sospechosa, fue como dinamita en el caso. El fantasma de Natalie volvía a reclamar justicia. El capitán Davern, con el peso de la culpa sobre sus hombros, ofreció una entrevista demoledora. Afirmó que había escuchado una fuerte pelea entre Robert Wagner y Natalie poco antes de que ella desapareciera. No fue un accidente, dijo con la voz quebrada. Hubo una discusión, y ella acabó en el agua. Estas palabras, aunque tardías, coincidían con lo que tantos habían sospechado durante décadas. Por otro lado, la conducta de Christopher Walken siguió alimentando teorías. Aunque en entrevistas posteriores intentó desmarcarse del drama, siempre se mostró evasivo. Sus frases eran cortas, sus respuestas incompletas. Para muchos,
Su silencio no era inocencia, sino miedo. ¿Miedo a Wagner? ¿Miedo a Hollywood? ¿O miedo a la verdad misma? Lo cierto es que Robert Wagner, convertido ya en un hombre mayor, no pudo escapar de la presión pública. En 2018, las autoridades lo señalaron oficialmente como persona de interés. En el caso, una etiqueta que, aunque no significaba culpabilidad, lo colocaba bajo una sospecha pública insostenible. La prensa, que en los 80 lo había tratado como una víctima, ahora lo mostraba como el gran villano silencioso de esta tragedia. Los testimonios más recientes añadieron aún más dolor a la historia. Una mujer que se encontraba esa noche en la isla Catalina afirmó haber escuchado con claridad los gritos de una mujer en el agua durante más de 15 minutos. Era un grito de desesperación, un grito que nadie debería ignorar. Relató con lágrimas en los ojos. ¿Cómo era posible que nadie en el yate hiciera nada? ¿Cómo era posible que dejaran que Natalie se hundiera en la oscuridad, sola, sin una mano tendida? La verdad que emergió tras 4 décadas no era una explicación simple, sino una herida abierta. Natalie Wood no murió en paz. No se resbaló accidentalmente. No fue la víctima de un infortunio ciego. Todo indica que su final estuvo marcado por la violencia, por los celos y por la indiferencia de quienes pudieron salvarla. Eso es lo más devastador. No fue solo la muerte de una actriz, fue una traición íntima, cruel, irreparable. Su propia hermana, Lana Wood, nunca dejó de luchar por la verdad. Durante años, denunció públicamente las inconsistencias y señaló directamente a Wagner como responsable de encubrir lo que realmente pasó. Natalie tenía miedo al agua, nunca habría salido sola. Repetía incansablemente. Su voz, que durante décadas fue considerada una molestia, hoy resuena como una advertencia que Hollywood prefirió silenciar. Y es que ese es otro de los aspectos más oscuros de este caso. El silencio cómplice de la industria. En 1981, Robert Wagner era un actor de prestigio, con conexiones poderosas. Natalie era una estrella querida, pero también una mujer atrapada en las dinámicas patriarcales de una industria que no quería escándalos. El accidente fue la salida más cómoda para todos, para la policía, para los medios, para Hollywood. La verdad quedó sepultada bajo capas de glamour y conveniencia. Ahora, después de 44 años, lo que se sabe es aún más terrible de lo que nadie quiso aceptar. Natalie Wood murió rodeada de gritos, discusiones y abandono. Su cuerpo llevaba marcas de violencia que nunca fueron investigadas a fondo. Y lo más doloroso, no murió sola porque el mar la reclamó, sino porque las personas a su alrededor eligieron callar. Este giro de los acontecimientos no solo reescribe la historia de Natalie, también cambia la forma en que miramos al Hollywood dorado de aquella época. Una industria que nos vendía sueños en pantalla, pero que fuera de cámara escondía mentiras, secretos y tragedias. La muerte de Natalie Wood no es únicamente un caso policial. Es un símbolo de cómo el poder y la fama pueden enterrar la verdad durante generaciones. Hoy, mientras la investigación sigue siendo técnicamente abierta, los fanáticos y familiares de Natalie cargan con una certeza. Ella no murió por accidente. Lo que ocurrió aquella noche fue mucho más oscuro, y aunque la justicia legal tal vez nunca llegue, la justicia de la memoria ha comenzado a colocar las piezas en su sitio. El misterio de Natalie Wood ya no es un rompecabezas sin solución. Ahora sabemos que la verdad, por dolorosa que sea, se acerca más a un crimen encubierto que a un accidente fortuito, y esa verdad, tras más de 4 décadas, nos obliga a mirar de frente no solo a los culpables directos, sino también a una sociedad entera que prefirió voltear la mirada. Porque lo peor de este misterio no es que Natalie muriera en el March. Lo peor es que pudo haber sido salvada. Y nadie lo hizo. La noticia de la muerte de Natalie Wood se expandió por Hollywood, como un incendio imposible de apagar. En las horas posteriores, los estudios, los actores y los productores guardaron un silencio sepulcral. Era como si el brillo dorado de la meca del cine se hubiera apagado de golpe. Una estrella tan luminosa,
con una carrera impecable y un rostro que definía la belleza de su época, había sido arrebatada por el mar bajo circunstancias que, desde el inicio, olían a mentira. Los funerales de Natalie fueron un espectáculo de duelo público y contradicción privada. Las cámaras de televisión captaron a las grandes figuras de Hollywood llorando ante su féretro, mientras las voces en los pasillos murmuraban preguntas que nadie quería responder. Robert Wagner apareció devastado, abrazando a sus hijas y recibiendo condolencias. Christopher Walken asistió con la mirada perdida, esquivando las preguntas de los periodistas, y mientras tanto, en los asientos traseros, las hermanas de Natalie, Lana y Olga, se juraban que nunca dejarían que el caso quedara en el olvido. Hollywood, sin embargo, tenía sus propias prioridades. La industria no quería que uno de sus matrimonios más célebres terminara manchado por un escándalo criminal. Los estudios cerraron filas, los medios suavizaron los titulares, y la narrativa oficial del accidente fue repetida hasta convertirse en verdad mediática. La maquinaria de los sueños estaba dispuesta a sacrificar la verdad en nombre del orden, de la reputación y de la estabilidad. Pero con el paso del tiempo, el silencio de Hollywood se convirtió en su propia condena. Cada nuevo documental, cada libro escrito por periodistas o familiares, arrancaba pedazos de esa cortina dorada. Los fanáticos, lejos de olvidar, exigían respuestas. El mito de Natalie Wood no se apagó. Al contrario, se transformó. Ya no era solo la actriz inolvidable de West Side Story o Esplendor en la hierba. Se convirtió en símbolo de una verdad negada, en la voz de todas las mujeres que fueron calladas en un mundo dominado por hombres con poder. El eco de su muerte atravesó generaciones. Actrices jóvenes, al recordar a Natalie, hablaban de ella como una advertencia, como una sombra que todavía rondaba los estudios. Era la representación de lo que podía ocurrir cuando la fama y la vulnerabilidad chocaban en un sistema que protegía a los poderosos y desechaba a las víctimas. La reapertura del caso en 2011 y las nuevas revelaciones en 2018 sacudieron nuevamente los cimientos de Hollywood. El nombre de Robert Wagner, que durante décadas había sido intocable, ahora aparecía asociado con sospechas y acusaciones veladas. El hombre que alguna vez fue visto como un esposo viudo y roto, ahora se convertía en un personaje oscuro, señalado por periodistas, investigadores y fanáticos como el posible culpable. El legado de Natalie también se transformó en el cine. Documentales como Natalie Wood, What Remains Behind, intentaron mostrar su vida más allá de la tragedia, rescatando su pasión por la actuación, su papel como madre, y su lucha constante por mantener una carrera sólida en un Hollywood que prefería encasillarla como la belleza de turno. Sin embargo, incluso en esos intentos de reivindicación, la sombra de su muerte volvía a imponerse. Su historia dejó una huella imborrable en la cultura popular. Cada aniversario de su muerte, fanáticos lanzaban flores al mar cerca de la isla Catalina. Los artículos de prensa, año tras año, recordaban los misterios, las inconsistencias, las súplicas ahogadas en la noche. Natalie Wood se convirtió en un mito moderno, como Marilyn Monroe, pero con una diferencia fundamental. Mientras la muerte de Marilyn quedó envuelta en teorías y sospechas de drogas, la de Natalie fue un crimen disfrazado de accidente. Y esa diferencia marcó el relato con una crudeza aún mayor. Las nuevas generaciones descubrieron a Natalie no solo como una actriz, sino como la víctima de una injusticia prolongada. Jóvenes que nunca habían visto sus películas completas compartían en redes sociales y imágenes de su belleza, acompañadas de mensajes exigiendo justicia. Su figura trascendió la pantalla para convertirse en emblema de la lucha contra el silencio y la impunidad. Lo más irónico, y a la vez lo más cruel, es que Natalie había confesado en más de una ocasión su miedo a morir ahogada. Amigos cercanos relataron que incluso evitaba nadar en lugares abiertos, y que siempre repetía aquella profecía que una vidente le dijo de niña: «Morirás en el agua». Esa frase, que parecía un capricho del destino, terminó convirtiéndose en la maldición más cruel de su vida. Hollywood nunca supo cómo lidiar con su legado.
La industria que la había encumbrado como una princesa en pantalla fue la misma que permitió que su caso quedara en la penumbra durante décadas. Y esa dualidad del amor y la indiferencia es lo que convierte su mito en algo tan perturbador. Natalie no solo fue víctima del mar, fue víctima de un sistema. Hoy, más de 4 décadas después, su historia sigue siendo narrada con un tono de advertencia. Su nombre aparece en listas de tragedias de Hollywood junto a otras grandes estrellas, pero con un matiz que la distingue. Ella no murió en soledad, ella murió rodeada de testigos. Y aún así, nadie la salvó. Ese es el verdadero eco de su muerte en Hollywood. Una industria construida sobre los sueños de millones permitió que la pesadilla de una sola mujer quedara sin respuesta, y aunque la justicia legal quizá nunca llegue, la justicia de la memoria ya se ha pronunciado. Natalie Wood no murió en paz. Fue callada, y mientras su rostro sigue brillando en la pantalla, los espectadores ya no pueden verla solo como la estrella luminosa de los años dorados. La ven también como el símbolo de un misterio resuelto demasiado tarde, una verdad que arde más fuerte de lo que cualquiera estaba dispuesto a soportar. 44 años. Después de aquella noche fatídica, el caso de Natalie Wood sigue siendo una herida abierta. Aunque nunca se presentaron cargos formales contra Robert Wagner, el peso de las sospechas lo persiguió hasta sus últimos días de vida pública. El viudo, que en los años 80 se mostraba como un hombre destruido por la tragedia, terminó por convertirse en el rostro incómodo de una historia que ya nadie podía seguir llamando accidente. En entrevistas tardías, Wagner intentó suavizar la narrativa. Reconoció que había discutido con Natalie aquella noche, pero insistió en que no tuvo nada que ver con su muerte. Sin embargo, cada palabra que pronunciaba parecía tener un eco de evasión. La opinión pública ya había emitido su propio veredicto, y la etiqueta de persona de interés jamás se borró de su nombre. Los investigadores que reabrieron el caso confirmaron que las nuevas pruebas apuntaban a que Natalie no murió por decisión propia ni por azar. El informe forense actualizado hablaba de hematomas compatibles con agresión, y los testigos que escucharon los gritos de auxilio coincidían en que no fueron atendidos a tiempo. Esa negligencia, ese silencio colectivo, es lo que convierte la tragedia en una verdad aún más amarga. Natalie Wood no solo murió, fue abandonada. Christopher Walken, a pesar de los años, sigue siendo una pieza clave en el rompecabezas. Su silencio, casi absoluto, se convirtió en símbolo de complicidad o de miedo. ¿Qué secretos guarda aún? ¿Qué escenas presenció que jamás quiso revelar? Muchos creen que Walken carga con un trauma imposible de verbalizar. Otros opinan que simplemente eligió proteger su carrera y su vida alejándose del escándalo. Lo cierto es que su figura continúa rodeada de un misterio que lo enlaza irremediablemente a aquella noche. El capitán Daverne, por su parte, pasó gran parte de su vida intentando limpiar su conciencia. Sus declaraciones tardías fueron el combustible que reavivó la investigación, pero para muchos, su silencio inicial lo convierte también en cómplice. Porque si aquella noche realmente escuchó gritos, si realmente supo que algo terrible estaba ocurriendo, ¿por qué no actuó? Esa es otra de las verdades incómodas del caso. Todos callaron. La familia de Natalie nunca dejó de exigir justicia. Lana Wood, su hermana, se convirtió en la voz más insistente en señalar a Wagner y en reclamar que el mundo supiera la verdad. Sus declaraciones públicas, sus libros y entrevistas lograron mantener vivo el caso cuando todos querían enterrarlo. Gracias a ella, la memoria de Natalie no se diluyó en el mar del olvido, sino que se convirtió en una llama ardiente que sigue iluminando la oscuridad del misterio. Hoy, el desenlace del caso no se mide en tribunales, sino en memoria colectiva. La verdad que se ha revelado es más dura de lo que se esperaba. No se trató de un accidente inocente, sino de una cadena de negligencias, discusiones violentas y silencios cobardes que terminaron con la vida de una mujer que jamás debió morir así. Lo peor no fue la caída al agua. Lo peor fue la indiferencia de quienes estaban a su lado. En la actualidad, cada vez que el nombre de Natalie Wood aparece en medios, no se habla solo de su carrera,
sino de la injusticia que la rodea. Documentales, podcasts y reportajes han reescrito la historia con las piezas que durante décadas fueron ocultadas. La imagen de Natalie como una princesa de Hollywood se entrelaza ahora con la de una víctima que pidió ayuda y fue ignorada. Ese contraste es lo que hace que su legado sea aún más poderoso. Robert Wagner, en sus últimos años, vivió entre el lujo de su estatus y la incomodidad de una sospecha imposible de borrar. Nunca fue procesado, pero tampoco fue exonerado. Su silencio, sus contradicciones y su resistencia a colaborar con la justicia fueron suficientes para que la sociedad lo juzgara en el Tribunal de la Memoria. La frase que más resuena hoy, después de 4 décadas, es la que tantas veces repitieron los testigos. Escuchamos a una mujer gritar por ayuda. Pero nadie respondió. Esa línea se ha convertido en el epitafio invisible de Natalie Wood, un recordatorio de que su muerte no fue inevitable, sino consecuencia de un abandono imperdonable. Hollywood, por su parte, sigue cargando con la culpa de haber protegido a uno de los suyos en lugar de buscar justicia. La industria que se construyó sobre los sueños de millones de espectadores prefirió guardar silencio ante la tragedia de una de sus estrellas más brillantes. Ese silencio, que duró décadas, es hoy un espejo roto en el que se refleja el precio del poder y de la impunidad. El desenlace del caso, Natalie Wood, no es un juicio ni una sentencia, es una verdad que se abre paso entre sombras. La certeza de que murió en circunstancias violentas, y de que las personas más cercanas a ella no hicieron nada para salvarla. Esa es la verdad más devastadora, la que hace que este misterio sea peor de lo que pensábamos. Hoy, al mirar sus películas, al escuchar su voz en entrevistas antiguas, el público ya no ve solo a la actriz talentosa que iluminaba la pantalla, ve también a la mujer que gritó en la oscuridad y que no fue escuchada. Y ese eco, más fuerte que cualquier aplauso, seguirá persiguiendo a Hollywood por siempre. Natalie Wood dejó un legado de cine, belleza y talento, pero también dejó una lección amarga. Detrás de la fachada de glamour, la verdad puede ser tan oscura que ni el tiempo logra suavizarla. Y mientras su recuerdo viva, la pregunta seguirá flotando como un espectro sobre las aguas del Pacífico. ¿Quién dejó morir a Natalie Wood? El nombre de Natalie Wood, 4 décadas después de su partida, ya no pertenece únicamente a la historia del cine. Es un símbolo, un eco que se repite en cada rincón donde se habla de justicia negada, de verdades silenciadas y de mujeres que nunca fueron escuchadas. Su vida y su muerte representan 2 caras de una misma moneda, el fulgor del estrellato y la oscuridad de un sistema que prefirió callar antes que enfrentar la verdad. Cada vez que se proyecta West Side Story, la imagen de Natalie, bailando y sonriendo como María, no puede separarse del recuerdo de aquella noche en el March. El público la ve con un nudo en la garganta, porque detrás de la música y el romance está el conocimiento inevitable de que la actriz que encarnaba la esperanza terminó sus días rodeada de silencio, desesperación y abandono. Ese contraste convirtió su legado en un mito, en una especie de tragedia griega moderna en la que el destino se cumple con precisión cruel. Los homenajes anuales en la isla Catalina se han transformado en rituales de memoria. Cada 29 de noviembre, fanáticos y familiares arrojan flores al mar en el lugar donde su cuerpo fue hallado. Las aguas, que alguna vez fueron testigo de su último suspiro, se han convertido en altar. Allí, en ese mar que tanto temía, Natalie descansa, y el mundo entero se recuerda a sí mismo que hay heridas que ni el tiempo ni el silencio logran cerrar. El caso de Natalie Wood también abrió una conversación incómoda sobre Hollywood y su cultura de encubrimiento. La industria del cine, durante décadas, fue un terreno donde los poderosos podían callar lo que no les convenía. Natalie se convirtió en uno de los ejemplos más claros de cómo la maquinaria del espectáculo es capaz de moldear la verdad para proteger a los suyos. Pero con los movimientos sociales de los últimos años, el Number Me Too y la ola de denuncias contra abusos de poder en la industria, su historia ha resurgido con un nuevo significado. Ya no es solo la tragedia de una actriz, es también la representación de todas las mujeres
cuyos gritos fueron ignorados. Lana Wood, su hermana, ha repetido una y otra vez que lo que más duele no es la sospecha de un crimen, sino la certeza de que Natalie pidió ayuda y no la recibió. Esa imagen, la de una mujer luchando por sobrevivir mientras otros callaban, se ha grabado en la memoria colectiva como un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida en un mundo dominado por intereses, celos y miedos. La memoria de Natalie también vive en sus hijas, Natasha y Courtney. Aunque han intentado mantener su vida privada lejos del escándalo, ambas han compartido en diferentes ocasiones el dolor de crecer bajo la sombra de una madre cuya muerte nunca fue aclarada del todo. Natasha, en particular, habló en un documental sobre el amor infinito que sentía por su madre, describiendo cómo su ausencia marcó cada paso de su vida. La herida, lejos de cicatrizar, se transformó en un motor de búsqueda de verdad. Lo más devastador de todo es que la historia de Natalie no necesita adornos para ser trágica. No se trata de teorías extravagantes ni de conspiraciones imposibles. Lo que hace que su caso sea peor de lo que pensábamos es la brutal sencillez de la verdad. Una mujer gritó por ayuda y nadie la escuchó. Una estrella que dio todo a su público murió en el silencio de los que estaban más cerca de ella. Ese abandono es lo que convierte su historia en una cicatriz eterna. En el imaginario cultural, Natalie Wood se une a otras figuras cuya muerte nunca se explicó del todo, como Marilyn Monroe o James Dean, pero a diferencia de ellos, lo suyo no fue un accidente en una carretera ni una sobredosis en un dormitorio. Lo suyo fue una noche larga, una pelea encubierta, un grito ahogado en el march. Su tragedia tiene rostros, tiene testigos, tiene culpables que eligieron callar. Esa es la verdad que nos sigue atormentando. En el cine, su legado brilla con fuerza renovada. Sus interpretaciones siguen siendo estudiadas, celebradas y recordadas como ejemplos de talento y carisma. Sin embargo, cada vez que se escribe sobre ella, la nota final es siempre la misma. La pregunta sin respuesta sobre quién dejó morir a Natalie Wood. Hollywood, a pesar de sus intentos de reescribir la narrativa, no ha podido escapar de esa sombra. Cada entrevista, cada documental, cada investigación vuelve a poner el foco en lo que la industria no hizo: proteger a una de sus joyas más valiosas. Y ese vacío ha hecho que su historia trascienda el mundo del espectáculo para convertirse en una advertencia social sobre la importancia de la verdad y la justicia. En última instancia, la memoria de Natalie no es solo la de una actriz que se fue demasiado pronto. Es la de una mujer que se convirtió en emblema de todas las que fueron calladas. Es el reflejo de un sistema que permitió que la impunidad sobreviviera durante décadas. Y es también la prueba de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a flote, aunque sea más cruel de lo que esperábamos. Hoy, cuando el público recuerda a Natalie Wood, no lo hace únicamente como la estrella de esplendor en la hierba o de Rebel Without a Cause, la recuerda como un símbolo de resistencia contra el olvido, como la voz que aún grita en la oscuridad, exigiendo justicia. Y mientras esa memoria siga viva, el misterio que rodeó su muerte jamás podrá ser enterrado, porque la historia de Natalie Wood no termina en el march, empieza allí, en ese silencio que todavía resuena en Hollywood y en cada corazón que se estremece al escuchar su nombre. Cuando pensamos en Natalie Wood, la memoria colectiva oscila entre dos imágenes poderosas y contradictorias. Por un lado, la actriz deslumbrante, la estrella que brillaba en cada escena, capaz de transformar un guión en un poema visual con solo una mirada. Por otro, la mujer que murió en circunstancias oscuras, con gritos que se perdieron en el mar, y un silencio que la condenó más que las olas. Esa dualidad es lo que convierte su historia en un legado imposible de enterrar. El caso, a pesar de las décadas transcurridas, sigue siendo un recordatorio brutal de que la justicia no siempre se mide en tribunales. Natalie no obtuvo una sentencia ni un culpable señalado, pero lo que sí logró fue convertirse en un símbolo eterno de resistencia contra el olvido. Cada vez que su nombre vuelve a aparecer en titulares, cada vez que un documental o una investigación reabre la herida, la verdad encuentra un camino para escapar.
y ese es su legado más poderoso. El de una voz que, aún silenciada en vida, sigue resonando con fuerza en la memoria de todos. La justicia legal nunca llegó. Robert Wagner murió sin enfrentar un juicio, protegido por la falta de pruebas definitivas y por una industria que prefirió mirar hacia otro lado. Christopher Walken sigue siendo una figura enigmática, un testigo que eligió callar lo que quizás pudo haber cambiado la historia. Y los testigos que escucharon los gritos de Natalie cargan hasta hoy con el peso de no haber hecho lo suficiente. La verdad judicial puede haber quedado incompleta, pero la verdad moral está escrita en piedra. Alguien dejó morir a Natalie Wood. En los últimos años, su historia ha cobrado un nuevo significado. En un mundo marcado por movimientos sociales que exigen visibilidad y justicia para las víctimas, el caso Natalie Wood se estudia como un ejemplo de cómo el poder, el miedo y la influencia pueden distorsionar la verdad. Su tragedia ya no se percibe como un accidente aislado, sino como parte de un sistema que permitió demasiados silencios. Y es precisamente por eso que su nombre no se ha apagado. Porque representa algo mucho más grande que una sola muerte. Natalie es hoy un espejo incómodo para Hollywood. Su rostro, sonriente en la pantalla, refleja lo que la industria perdió aquella noche. No solo a una de sus actrices más talentosas, sino también la confianza en que la justicia podía superar el poder de la fama. Cada homenaje, cada artículo, cada flor lanzada al mar, es también una acusación contra un sistema que falló. La tragedia también humanizó a Natalie de una forma única. Durante su vida fue idolatrada, puesta en pedestales y imposibles, rodeada de luces y aplausos, pero en la muerte se convirtió en una mujer común, vulnerable, con miedos y cicatrices que la acercan a todos nosotros. No fue solo la estrella, fue la madre, la hermana, la amiga, la mujer que temía al agua y que, aún así, terminó encontrando su final en el March. Esa humanidad, esa fragilidad, es lo que hace que su historia siga conmoviendo incluso a quienes nunca vieron sus películas. El misterio de su muerte cambió, inevitablemente, la forma en que el público la recuerda. Ya no se puede hablar de su carrera sin hablar de su tragedia, ni de su belleza sin mencionar la injusticia. Su legado cinematográfico y su legado humano están entrelazados para siempre. Y tal vez sea esa la ironía más cruel de todas, que la estrella que iluminó con tanta fuerza la pantalla sea recordada, sobre todo, por la oscuridad de su final. Sin embargo, hay algo en lo que el tiempo ha sido justo, en la inmortalidad de su nombre. Natalie Wood ya no es solo un recuerdo de los años dorados de Hollywood. Es un mito, un emblema, una advertencia. Sus películas seguirán siendo vistas, sus imágenes seguirán siendo compartidas, y su historia seguirá siendo contada, una y otra vez, mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Al final, lo que nos deja Natalie no es solo la tristeza de una vida arrebatada, sino una lección universal, que la verdad puede ser enterrada por un tiempo, pero nunca para siempre, que la justicia puede fallar en los tribunales, pero siempre vivirá en la memoria de quienes se niegan a olvidar, y que incluso en la oscuridad más profunda, la voz de una mujer puede seguir resonando, exigiendo ser escuchada. 44 años después, el misterio de Natalie Wood se resolvió no en un juicio, sino en el corazón del mundo. La verdad fue peor de lo que pensamos. No murió por accidente, murió ignorada, y esa verdad, tan cruel como simple, seguirá siendo la marca imborrable de Hollywood y el recordatorio eterno de lo que nunca debió ocurrir. Porque mientras el mar guarde sus secretos, el eco de Natalie seguirá flotando en cada ola, en cada proyección de sus películas, en cada lágrima de quienes aún creen en la justicia, y así su nombre vivirá, no como una víctima, sino como un símbolo eterno de que el silencio puede matar, pero también puede ser derrotado por la memoria